Hola, esta videoclase es relativa al iter criminis, todo lo que tiene que ver con el camino del delito y la tentativa también vamos a aprovechar para ver. El iter criminis se divide primigeniamente en dos fases, una fase interna y una fase externa. La fase interna tiene que ver con lo que se queda en el terreno del pensamiento. ¿Cómo empieza todo delito? Con una idea criminal que surge en la cabeza y a partir de ahí viene un proceso de deliberación. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Si me descubren? Etcétera. Viene una toma de decisión que puede ser no lo hago por la razón que sea y hasta ahí llegó nuestro iter criminis. Si la decisión es sí, empezaremos a afinar, digamos, el plan de ejecución del delito y hasta este momento los actos que conforman la fase interna del iter criminis evidentemente no son punibles porque no se materializan hacia afuera. Ahora, en la fase externa tenemos tres tipos de actos: actos de preparación, actos de ejecución y actos de consumación. Actos preparatorios. Primera exteriorización de la acción, tienen como propósito preparar el delito, pero no consumarlo, es decir, todavía ni siquiera empezamos la ejecución. Como su nombre lo indica, actos preparatorios es empezar a preparar el delito. ¿Qué voy a necesitar? Por ejemplo, quiero matar a mi jefe. Bueno, pues en actos preparatorios voy a conseguir probablemente el arma con la cual lo voy a matar, el veneno con el cual lo voy a matar, el lugar donde lo voy a llevar para matarlo, etcétera. Actos preparatorios serían, por ejemplo, en un robo, comprar una llave maestra, si voy a secuestrar, comprar una cuerda, pasamontañas, comprar cinta canela. Si lo que voy a cometer es un fraude, probablemente empiece a ensayar una firma para ponerla en algún documento. Reuniones previas califican como actos preparatorios, comprar explosivos, comprar sustancias, es decir, lo que vaya a necesitar para cometer el delito. ¿Son punibles los actos preparatorios? En principio no, salvo que el acto en sí mismo constituya un delito autónomo. Por ejemplo, si lo que hago es ensayar la firma de una persona, pues no constituye un delito. Si lo que hago es comprar cinta canela y un pasamontañas, no constituye un delito. Pero si lo que hago es comprar un arma sin el permiso respectivo en el mercado negro, eso constituye un delito autónomo por sí mismo y entonces el acto preparatorio sería punible como delito autónomo. Si lo que hago es comprar sustancias prohibidas para la fabricación de un explosivo, eso constituiría un delito autónomo. La delincuencia organizada como tipo penal, llegados a este punto podemos advertir que son un mero acto preparatorio. Delincuencia organizada es una reunión de hecho de 3 o más personas con estructura jerárquica que se reúnen de forma permanente o reiterada con la finalidad de cometer delitos. No importa que los cometan o no. La reunión, la asociación de hecho, es un mero acto preparatorio. Sin embargo, está configurado como un tipo penal autónomo e independiente, que es el de delincuencia organizada. Desde una perspectiva político-criminal, la delincuencia organizada como tipicidad no es más que la anticipación de barreras del derecho penal, paradigma de un derecho penal del enemigo, para criminalizar un acto preparatorio que en principio no tendría que ser punible. Bueno, siguiente tipo de actos dentro de la fase externa, actos de ejecución. Los actos de ejecución implican iniciar a cometer el delito, pero sin concluirlo porque ya estaríamos frente a actos de consumación. Actos de ejecución son difíciles de distinguir de los de consumación porque nos remite a empezar a cometer el delito e instantes previos a lograr el resultado final. Por ejemplo, si voy a matar a una persona, probablemente el acto de ejecución comience cuando yo saco el arma, apunto a la persona, pero no disparo, porque si disparo ya consumé. Si lo que voy a hacer es privar de la libertad a una persona, el acto de ejecución iniciaría cuando empiezo a seguir a la persona con la finalidad de privarla de la vida, de la libertad, perdón, es que me encanta el homicidio,
y instantes antes de retenerlo, de coartarle esa libertad ambulatoria. En un robo a casa-habitación, en el momento en el que empiezo a entrar al domicilio y hasta antes de empezar a sustraer cosas, sería el acto de ejecución. En una violación, el sometimiento de la víctima mediante el uso de violencia física o moral y el instante inmediato anterior a que se dé la penetración como tal. Es decir, si se dan cuenta, no es tan sencillo identificar dónde inicia el delito y dónde concluye. Cuando el delito termina, hemos actualizado plenamente los elementos que exige la tipicidad para ello, estamos frente a la consumación. En el caso del homicidio, pues sería en el instante en el que se mata. En el caso del robo, cuando se desapodera del bien. En el caso de la violación, previo a la cópula. En el caso del secuestro, ¿cuándo sería? Eso es interesante. Puedo privar de la libertad y sigue siendo acto de ejecución. En el momento en el que solicito el rescate, se actualizan todos los elementos de la tipicidad que exige el secuestro y hasta ese momento se consume el secuestro. Entonces, redondeando, actos preparatorios, empiezo a preparar el delito. No son punibles salvo que en sí mismos constituyan un delito autónomo. Actos de ejecución, inicio a cometer el delito pero no lo concluyo. ¿Actos de ejecución son punibles? Sí, se consideran tentativas. La tentativa es justamente un acto de ejecución del delito. Y acto consumado, termino, completo el delito, genero la afectación o la puesta en peligro del bien jurídico que me exige el tipo penal y por supuesto es punible. Ahora, identificada la tentativa como un acto de ejecución dentro del iter criminis, es importante hacer algunas precisiones. Primero, ¿existe la tentativa en delitos culposos, partiendo de que forma parte de un iter criminis? La respuesta es no, porque en un delito culposo no tengo un iter criminis, es decir, no tengo una fase interna que empiece con la ideación, ni tengo una fase externa que me implique actos preparatorios de ejecución y de consumación. Si tengo todo eso, evidentemente no es un delito culposo, es un delito doloso. Así que las tentativas solo pueden darse en delitos culposos. Ahora, la tentativa admite varias clasificaciones. Una de ellas es tentativa idónea y tentativa inidónea, o también conocida como delito imposible. Las tentativas idóneas son aquellas que en su ejecución sí tendrían el alcance de generar la puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Pero cuando hablamos de una tentativa inidónea, estamos hablando de que por más que haya conocimiento e intención de la persona, la forma en la cual se despliega el acto de ejecución, la tentativa en sí, no es idónea para generar siquiera la puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Por ejemplo, la brujería, por mucho que yo crea en la bruja y en que me dice que al muñequito le va a clavar alfileres y cada vez que lo haga esto va a generar un dolor incontrolable en la persona, puede o no pasar, no me meteré en esas cosas, pero a nivel jurídico penal es un delito imposible. Si yo quiero matar a alguien a cucharadas de azúcar, por más que le haga el café con 10 cucharadas de azúcar todos los días, nunca voy a matar a una persona con azúcar, salvo que sea diabética, pero si no lo es, no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, hay tentativas que no son idóneas para lograr los fines de poner en peligro el bien jurídico. Por lo tanto, este tipo de tentativas para el derecho penal existen para el análisis, pero no realmente para su punibilidad. Ahora, la tentativa idónea, la que sí existe y la que sí se castiga, se divide en dos: tentativa acabada y tentativa inacabada. La tentativa acabada es aquella en la que el sujeto activo lleva a cabo todos los actos idóneos para delinquir, pero el resultado no se presenta por causas ajenas a su voluntad. Por ejemplo, el asaltante que es descubierto por la policía, el homicida que instantes previos es distraído o es interrumpido porque llega un tercero y frustra su plan, etc. La tentativa inacabada es aquella en la que el sujeto activo omite
uno o varios de los actos necesarios para cometer su delito, por lo cual el resultado tampoco se produce. Pero ¿cuál es la diferencia? En la tentativa acabada, el resultado no se consuma por causas ajenas al sujeto activo, mientras que en la tentativa inacabada se produce por negligencia, digamos, o por omisiones en que el mismo sujeto incurre. Por ejemplo, quiero matar a alguien, preparo todo, llevo a la persona al lugar donde la voy a matar, le apunto y cuando acciono el arma resulta que se me olvidaron las balas. O el arma se me encasquilló porque no verifiqué que su funcionamiento fuera el adecuado. Es decir, puede haber distintas circunstancias por las cuales, por una causa atribuible a la persona, el delito no se consuma, ¿sí? Ahora, ¿qué tentativa es punible? El artículo 20 del Código Penal de la Ciudad de México establece: existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que debieran evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado. Es decir, para que se actualice una tentativa, es necesario que nos encontremos frente a actos de ejecución, no anteriores como serían preparatorios, y que esos actos de ejecución hayan generado una puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Y finalmente, el artículo 21 del Código Penal de la Ciudad de México establece: si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a este se refiere, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos algún delito diferente, en cuyo caso se impondrá la pena o medida señalada para este. Es decir, desde una perspectiva político-criminal, el derecho penal reconoce el dominio que tiene la persona sobre el hecho delictivo. Tienes en tus manos el sí, pero también tienes en tus manos el no. Y tienes hasta el último instante para desistir o arrepentirte de consumar el delito, o impedir, si se trata de una coautoría, por ejemplo, que la otra persona lo consume. Si esa persona se desiste o se arrepiente, aun sea en el último instante, y no consuma el delito o evita que el otro lo consume, entonces el derecho penal reconoce ese acto y en esa circunstancia no es punible la tentativa. En todas las demás sí. Es un incentivo político-criminal para que hasta el último instante la persona pueda ejercer esa libertad de decidir el no frente a la comisión del delito. Y básicamente eso es lo que tiene que ver con el iter criminis y la tentativa. Adiós.